Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. Primer episodio de 2025 y no puedo estar más feliz de presentarte a la mente creadora de hoy. Ella es María Paula Baus, mamá, creadora innata, colombiana, runner, cofundadora y líder de mercadeo de Ox Sports Nutrition, la marca colombiana de suplementos deportivos para corredores y ciclistas. Con María Paula hablamos sobre cómo transformar una vida cómoda pero insatisfactoria en un proyecto lleno de propósito. Desde la fundación de Ox, su marca, hasta los aprendizajes en marketing, distribución, crecimiento personal y autoconocimiento como creadora, su historia te va a inspirar a llevar tus pasiones al siguiente nivel. Si quieres conocer más sobre María Paula y conectar con ella, la puedes encontrar en Instagram como @mapebaus o también en el Instagram de su marca como Ox Sports Nutrition. Sin más, bienvenido o bienvenida al episodio número 177, creando una marca de suplementos deportivos desde cero con María Paula Baus, cofundadora de Ox Sports Nutrition. Bueno, María Paula, bienvenida a Mentes Creadoras. Últimamente siempre digo esto, pero la verdad es que con varios me ha pasado que llevamos mucho tiempo tratando de cuadrar el episodio y bueno, por fin como que lo logramos. Nada, feliz de tenerte aquí. Bienvenida a Mentes Creadoras otra vez. Hola Oscar, sí, se nos fue yo creo que todo el año intentando cuadrar la agenda, Sí. pero nada, me tiene feliz, emocionada de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, súper. Nos conocimos en una carrera, en una universidad, en la universidad donde yo di clases que se llama el CESA, y desde ahí como que conectamos y te he visto haciendo cosas pues muy interesantes, como en diferentes sentidos, evidentemente en tu emprendimiento, pero también creando contenido, haciendo deporte, mucho deporte, corriendo un montón de carreras y maratones y demás. Como que cuando arrancas a crear, ¿cómo arrancó esto en tu vida? Y si quieres desde ahí vamos conversando. Sí, nos conocimos porque justo ese día coincidió las dos pasiones que tengo en mi vida, que es el deporte, el running especialmente, y todo este tema de emprendimiento, porque casualmente fui al CESA a dar una charla en una clase y me dijeron, este fin de semana hay una carrera, tienes que venir, y fue la carrera y fue todo en uno. Entonces, fue una linda coincidencia ahí contigo. Bueno, entonces, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo empezó toda esta creación de una nueva vida, por decirlo así? Porque yo cuando emprendí tuve un cambio radical de vida. Empezó después de una saturación de vida. Estaba completamente cansada, agobiada del trabajo que tenía, de cómo se daban los días, de trabajar en algo que no era lo que me gustaba. Entonces me hostigué literalmente de todo lo que tenía, de los fines de semana incluso, ahí también empezó a cambiar el tema del deporte. Y empezamos con mi esposo con la idea de crear una marca de suplementación deportiva. Realmente se pensó como una marca propia de la empresa donde trabajábamos los dos, que es la empresa de mi familia, pues la marca inicia como una marca propia de la empresa que era netamente maquiladora. Un año después, porque eso fue justo antes de pandemia, nosotros arrancamos en noviembre del 2019, súper contentos, súper emocionados, pero pues llega pandemia y obviamente cambia, como a todos, nos cambiaron todos los planes. Pandemia a mí me revolcó la vida, literalmente, emocionalmente, en todo sentido. Y finalizando el 2020 decidimos desvincular la marca de la empresa, del fabricante, y crear ya una empresa independiente. Entonces creamos a Ox en Cámara de Comercio y empieza ya a trabajar de una manera como empresa solita. Y ya fabricábamos los productos, pero ya con la empresa, pues con el fabricante ya era una relación de proveedor y ya pues no había más ahí. Y ahí empezaron todos los retos gigantes que tiene emprender. Ok, que ya seguramente vamos a hablar de ellos. Quiero detenerme un momento en ese momento de tu vida donde hablaste de la saturación. Yo recuerdo que nos tomamos un café hace un tiempo
acá en Bogotá, y hablamos un poco como de ese momento, ¿no? Y uno podría pensar, como nos dijiste ahorita, pues es la empresa familiar, pues uno ahí técnicamente podría estar cómodo, ¿no? Como que tiene un futuro, está prácticamente asegurado. Y hay algo un poco como dentro de los creadores que hemos conocido también dentro del podcast, que es que todos tienen un momento así, ¿no? Como un momento de quiebre donde algo en su vida sucede y como que los conecta con algo. ¿Cómo fue ese momento en tu vida y también qué te permitió tomar la decisión de hacer tu propio proyecto? Digamos que sí estaba cómoda en el sentido que uno, pues tenía un sueldo. Y no hay nada más cómodo en esta vida que tener un sueldo fijo mensual que pase lo que pase. Cada 15 días mi cuenta va a tener X cantidad de plata, ¿cierto? Entonces esa comodidad estaba, digamos que satisfecha al 100% porque me pagaban bien, era la empresa de mi familia. Si necesitaba X bono, entre comillas, adicional por lo que fuera, pues lo iba a tener, o sea, plata no me faltaba. Tenía la comodidad en que como yo era mi jefe, incluso ahí, porque pues mi jefe arriba era mi papá, pero mi papá nunca supo ser jefe realmente, o sea, él no podía desvincular el hecho de ser el papá, entonces yo también hacía lo que quería, aunque siempre he sido muy responsable, realmente yo fui mi jefe en ese momento y yo creo que no hay una jefe más dura que exista en el universo entero que como fui yo en ese momento conmigo. O sea, yo me exigía mucho en temas de horario, en temas de cumplir con todo lo que yo misma me proponía, pero pues obviamente tenía la facilidad de que si mi hija tenía alguna presentación, pues yo podía salir, no tenía que pedir permiso, si quería cuadrar vacaciones las cuadraba cuando quisiera, entonces estaba cómoda en todos los sentidos. Pues en todos los sentidos que es lo normal a la sociedad, que es como el sueldo, el tema de vacaciones, el tema de que si salgo, salgo y si no, pues trabajo, o sea, como que no tenía nada estricto que me dijera como tengo que estar en la oficina y no puedo salir hasta las 5, ¿sí? O sea, nunca en la vida lo he vivido, afortunadamente. Pero yo me sentía muy estancada laboralmente. Yo estudié ingeniería industrial y que un ingeniero industrial no aplique lo que estudió es imposible, pues porque es como de las carreras más aplicables que hay en el universo y de la cantidad de trabajo tan impresionante que yo tenía todos los días, yo no podía aplicar absolutamente nada. O sea, si yo quería, pues la empresa es fabricante, entonces yo quería mejorar un proceso, lo intentaba, pero no salía porque la empresa tenía otras prioridades. Y ahí es donde empezó esa incomodidad de mi papá tiene unos planes, quería llevar la empresa, digamos que muy tradicionalmente, y yo quería empezar a implementar nuevas cosas, y los dos teníamos una visión de la empresa opuesta. O sea, mirábamos a lados opuestos. Por eso fue que yo creé la marca, porque yo estaba cansada de la maquila, pues vive de los proyectos de otras personas. Tú no creas productos realmente, tú no creas nada que, o sea, como que conecte contigo. Simplemente llega alguien, te dice, quiero esto así, así. Yo le digo si se puede, si no se puede. Si se puede, se lo hago como esa persona quiere y ya. Y a mí eso no me motivaba en lo más mínimo. Entonces Claro, no, todo ese proceso como de discovery, de creación, de identificación del usuario y demás, no es no algo que te existía. toque, pues, exacto, no existe. No Ajá. existía porque simplemente yo hacía lo que el cliente quería y yo por tema, o sea, la empresa por temas de IPIMA lo podía hacer, lo hacía y ya. O sea, pero yo no me metía en absolutamente nada. Y mi papá, por ser tan tradicional, él tampoco le gustaba como que yo empezaba como, bueno, y si hacemos una nueva línea de producción como para ofrecer productos diferentes. Y era así, entonces yo le trabajaba y era no, pero es que no. Entonces siempre había como yo sentía, ¿no? Que había como una barrera a, como a darle como un nuevo aire a la empresa en temas de negocio. Y eso me empezó a desmotivar muchísimo, demasiado. Entonces yo ya no trabajaba con ganas, yo me sentaba en una reunión pensando que mamera, esta vaina es lo mismo, que ya sé, todos llegaban con el mismo discurso y esa frustración y esa impotencia que empecé a sentir de no poder, no sé, como que no poder explotar lo que yo quería hacer, las ideas que tenía, de poder desarrollarlas, fue lo que poco a poco me empezó a cansar y a decir como yo quiero algo. Y cuando creamos la marca, sentí como que florecí por dentro literalmente en el sentido de empezar a crear algo de cero, o sea, incluso para escoger el nombre, que no es que sea el mejor, pero el hecho de escoger el nombre, el diseño, como qué queremos que tenga, o sea, como que nosotros ya empezarnos a involucrar
en toda esa creación de producto, creación de marca, creación de la página web, o sea, creación de todo lo que había en torno a empezar la empresa, empezar el emprendimiento, pues yo me di cuenta que eso sí me gustaba. O sea, yo eso lo empecé a trabajar como los fines de semana y yo trabajaba más feliz los fines de semana que entre semana haciendo las otras cosas. Entonces, ahí es cuando yo dije, bueno, tengo que sacrificar toda esta comodidad que ya dije que tenía, porque esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo no quiero. A mí la monotonía me agobia en todas las áreas de mi vida. Y yo ya sentía que llevaba casi 8 años haciendo exactamente lo mismo. Y yo dije, yo no quiero que me pasen otros 10, 20 años y que yo seguía haciendo lo mismo. O sea, yo quiero serme profesionalmente porque justo ahí fue que me dio por... Yo estoy en ingeniería industrial y siempre me vi por la parte productiva. Ok, Y no sé en como qué momento, operaciones y todo esto. exacto, logística, o sea, como que ese siempre fue mi enfoque a lo que yo pensé que iba a hacer toda mi vida. Cuando yo empecé este tema de empezar a ver qué quería el mercado para qué podíamos ofrecer nuevo en la empresa, me empezó a interesar mucho el mercadeo. A pesar de que las pocas clases que vi de mercadeo en ingeniería industrial me parecía de locos, o sea, como que yo sentía que era cero creativa, yo a mí no me salía nada, o sea, si me tocaba crear una marca yo sentía que era la peor, o sea, todo lo opuesto al mercadeo, yo sentía que no tenía nada de capacidades. Pero me empezó a llamar mucho la atención en sentir que como era algo que no conocía en lo más mínimo, pues lo tenía que aprender porque empecé a ver que el que no conoce el mercado, pues puede crear el producto estrella, pero si tú no conoces tu mercado, o sea, eso es fracaso asegurado. Entonces fue cuando entré al CESA a hacer la especialización en mercadeo. Entonces cuando yo empecé a crear todo lo que va de Ox, de mi emprendimiento, pues empecé desde el momento cero a aplicar todo lo que había aprendido en mercadeo, cosa contrario en 8 años donde no pude aplicar nada. Entonces ahí me di cuenta que, no sé, ¿tú has escuchado lo del estado de flujo cuando uno trabaja? Ese Sí, sí, flow sí. al trabajo, pues o sea, yo entraba en un flow, en una éxtasis laboral de creación impresionante, que yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. O sea, yo no tengo ni idea de esta vaina cómo vaya a salir, no tengo ni idea de esto hasta dónde me vaya a llevar, pero me lanzo a esto porque quiero como que como que vibrar con lo que estoy creando. Ya me harté de no creer en lo que estoy haciendo, que era lo que ya me estaba pasando en el trabajo que tenía. Ok. Oye, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo empezaste un poquito como a... Ahorita hablabas un poco como de conocer el mercado, acercarte a entender qué querían. ¿Cómo lo hiciste? Esta vaina fue una locura porque nosotros arrancamos antes de pandemia, como te dije, y nosotros arrancamos con todo el tema de suplementación porque mi esposo y yo empezamos a hacer CrossFit. Entonces ahí empezamos a conocer todo el tema de la suplementación deportiva. Antes no la conocíamos. Cuando vimos pues lo que estábamos comprando, para nosotros era demasiado fácil, entre comillas, obviamente tiene todo un trabajo, pero era mucho más fácil desarrollar una proteína en polvo que los productos que ya estábamos acostumbrados a desarrollar, porque son temas mucho más médicos o mucho más delicados, procesos, imprime y demás. Entonces dijimos, venga, ¿por qué no a crear una marca? Y empezamos a vender suplementación, la vendemos en los gimnasios, pues en los lugares de CrossFit y demás. Entonces nosotros arrancamos em, pensando en el producto, que es como el error que cometemos muchos los emprendedores Ajá. inocentemente, y es pensar como yo soy bueno para hacer esto o yo sé hacer esto, lo voy a hacer y simplemente lo pongo en un lugar para vender y ya. Arrancamos bien en el sentido que tuvo muy buena aceptación el producto, especialmente en una cadena de gimnasios en Bogotá que se llama Stark. Lo pusieron en todos los Stark y en unos lugares de CrossFit. Entonces inició bien, pues para hacer una marca nueva. Entonces dijimos, esta vaina está chévere. Pero ¿qué pasa? Que llega marzo de 2020 y pandemia, cerraron los gimnasios, cerraron los lugares de CrossFit. Obviamente la gente dijo como, vea, me quedé con esto, acá se lo devuelvo. Y nosotros quedamos, más allá del inventario, quedamos fue con una marca que hicimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque después de pandemia, todo se volvió 100% digital, página web, redes sociales, y nosotros lo teníamos, pero no era un canal de ventas que nosotros hubiéramos contemplado realmente empezar a vender digital. O sea, no teníamos ni idea qué era o cómo se hacía para vender por Instagram, las publicaciones. Y yo estudié mercadeo, pero la especialización que yo hice, el tema digital, de marketing digital, fue como una clase rápida y ya porque era mucho más global, por decirlo así. Ujú. Entonces, afortunadamente, pues en pandemia había mucho tiempo libre
y fue entre todos empezar a aprender cómo funciona, o sea, qué es realmente una página web más allá de montar productos y ya. El tema de influencer marketing, que pues sí es algo que en este momento todavía no está escrito, por decirlo así, en ese momento peor. Entonces fue empezar a aprender muchísimo, demasiado. Eso fue un reto muy grande para nosotros empezar en la parte digital, a dar a conocer la marca, dar a conocer los productos, eh, que se sube, o sea, uno que publicó la foto Sí. del producto, entonces empezar a hacer como lo que hace todo el mundo, que era como con recetas con proteína. Empezamos a contactar microinfluenciadores, que en ese momento yo creo que ni la palabra microinfluenciador todavía existía, pero empezamos como a contactar deportistas, pues que eran muy activos en redes para que hablaran de la proteína y demás. Fue como un limbo, un momento como de entender cómo esta vaina, qué, o sea, porque ahí nadie sabía qué iba a pasar, había todavía mucha incertidumbre, pero nosotros estábamos súper decididos como aprender y empezamos a aprender mucho de marketing digital. Bueno, nosotros hacíamos estos deportes de fuerza, o pasamos, como lo poco que se podía hacer era salir a correr o salir a montar bicicleta cuando empezaron como a dejar la gente salir. Empezamos a pensar, como que empezamos a salir a montar bici y pensamos en un segundo producto que era el hidratante. Entonces ya como que empezamos a darle un vuelco en temas de deporte, en temas de un segundo producto y demás. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de esa etapa inicial que nosotros estamos 100% enfocados en los productos y en desarrollar productos, pero no en cómo venderlos, a quién se lo estamos vendiendo, quién lo está comprando? Digamos que todo ese otro 90% del trabajo que se debe hacer para que pues una empresa empiece realmente a crecer en ventas y empiece a tener resultados va mucho más allá de crear el producto. Entonces arrancamos muy emocionados en esa creación de producto, pero empezó pues como que, venga, no es tan fácil, o sea, como que uno lo crea y diseña el producto y ya, o sea, eso no se vende solo, por decirlo así, y ahí empezó como esa Sí, segunda que etapa. es como el imaginario de todos, de si yo tengo un buen producto, ya eso la gente lo va a comprar. Y más cuando uno está tan enamorado de su producto, que eso Sí, sí, sí. pasa muchísimo. Entonces, segunda fase, por decirlo así, fue empezar a entender realmente cómo se vende un producto, que fue de lo más retador que pues que hemos vivido nosotros. Ok, ok, qué interesante esa parte. Y además en un momento pues también como muy particular, muy raro, que era la pandemia, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque nadie sabía nada. Colombia, yo creo que desde ahí ha sido mucho más abierto a comprar por página web y esos temas realmente no es tan normal. O sea, la gente prefiere ir a las tiendas a comprar y a Sí, verlo. Así no lo puedo probar, pues que es un producto cerrado, pero la gente sí, sí, prefiere sí. ir a las tiendas a comprarlo. Entonces, yo creo que para muchas empresas y muchas marcas fue muy retador esa parte de las ventas digitales en ese momento post pandemia. Total, total. Y ahí también mucho como de autoaprendizaje de parte tuya y de tu esposo y pues del equipo, ¿no? Porque pues era aprender a hacer marketing digital, aprender a entender como un mundo nuevo. Ahí que hicieron. Pues nosotros duramos casi 2 años vendiendo digitalmente. O sea, esa primera arrancada de la empresa fue netamente digital, por página web. Entonces lo que tú dices, aprender a vender, aprender a pautar, bueno, y como que realmente una estrategia que fue muy beneficiosa para nosotros fue el tema de los influenciadores. Empezamos a contactar mucha gente, para que hablara del producto, para que diera a conocer el producto, y empezamos, a irnos más por los deportes de resistencia, y nosotros hoy en día estamos enfocados solo en running, ciclismo y triatlón. Ya no vendemos nada que tenga que ver con gimnasios, deportes de fuerza, solo estamos en estos. Y eso también fue una decisión dura, es un hard choice que tienen las empresas en decir, venga, yo tengo un mercado así de grande, ¿cierto? Yo creo que la suplementación deportiva le puede vender a todos los deportes que existan. Sí, tal cual. Pero cuando tú empiezas con esa estrategia digital, ves que si le atinas, o sea, si le quieres atinar a todo el que podría consumir, entre comillas, a todo el que podría consumir tu producto, esa vaina no va para ningún lado. Empiezas a atinar para todo lado, pero realmente a nadie estás, conquistando, por decirlo así. Yo siempre hablo del marketing como un noviazgo, como un levante. Yo me tengo que levantar a mis clientes. Entonces, si yo no los conozco, si no sé cómo hablarles, no los voy a enamorar. Y yo no quiero que sea una marca de la compré por
X razón, sino realmente pues que se enamoren de la marca y entiendan cuál es su diferencial. Nosotros no somos una marca que sea barata. Digamos que si tú pones a todas las marcas colombianas pues que están enfocados en estos deportes, la de nosotros puede llegar a ser la más cara. Entonces, Ok. ahí es un reto mayor porque en Colombia sí está esa creencia de que lo colombiano es más barato y por ende de menor calidad a lo importado. Y pues nosotros no somos Ujú. de menor calidad y tampoco somos más baratos. O sea, no es fácil empezar a transmitir ese mensaje. Entonces decidimos quedarnos en estos deportes y a conocerlos porque tampoco los practicábamos. O sea, es muy difícil tú empezar a entender qué mueve a las personas. Y ahí digamos que todo lo que hemos trabajado estos años y pues obviamente en lo que yo trabajo, porque yo trabajo la parte de mercadeo de la marca, es cuando uno ya realmente entiende que el punto no es el producto y no es enamorarse del producto, sino enamorarse del problema y entender a la persona que está del otro lado en qué es lo que quiere. O sea, eh, no sé, los productos que más vendemos nosotros pues están los geles energéticos. La gente no quiere un gel, la gente quiere tener energía para terminar la carrera, pero lo hace Ajá. gracias, pues entre muchas cosas, pero el gel hace parte de eso. Entonces empezar a cambiar como ese mindset de cómo yo veo mi producto como una herramienta o sea, más allá del producto, sino es una herramienta para que mi cliente potencial logre lo que quiere lograr. Y eso ha costado mucho, ha sido de mucho aprendizaje, mucho prueba y error. Realmente yo creo que es lo que ha hecho que la marca pues vaya realmente como que ganándose el corazoncito de los deportistas en Colombia, vayan creyendo en lo que están comprando. Sí. Ahí dijiste varias cosas muy, muy interesantes. Sí. Una de esas es como cómo conocer al usuario. A veces uno cree que es cuestión de invertir en mercadeo, pero uno podría invertir mucho dinero, pero si nunca has corrido una carrera, no te has montado en una bicicleta nunca, sabes, como que nunca has estado en ese ambiente, lo que se siente un día antes de la carrera, cómo preparas para salir a rodar, ese tipo de cosas influyen en uno cómo conoce a quién le está vendiendo. Es muy difícil porque digamos que no todo el mundo tiene la facilidad de ponerse en el papel literalmente del cliente, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa? A mí, o sea, si soy sincera contigo y a mí me va mucho mejor con todo lo que yo hago que tiene que ver con running, pues porque yo corro, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo hago lo que sea digital, sea una campaña, sea un evento en running, pues me va mucho mejor porque lo conozco y eso ha sido un reto ya personal de empezar a ponerme en los papeles también de los ciclistas y los triatletas. Hay que conocer mucho el mercado, a ese cliente potencial en el sentido de escucharlo. Yo creo que en mercadeo, la persona que se dedica al mercadeo tiene que ser cero reactiva con todo lo que te puedan decir. O sea, yo me puedo encontrar con alguien que me dice, no me gusta, es horrible, y yo no me puedo quedar como, este no le gustó, y ponerme mal genio, sino yo me siento y lo escucho como, ¿por qué no te gustó? ¿Cómo lo sentiste? Entonces me dice, no, es que es muy dulce. Nuestros productos en sí no son, pues el hidratante, por ejemplo, no es dulce, pero a él le pareció dulce. Entonces yo empiezo, ¿con qué hidratas normalmente? No, con agua o con pastillas de sales. Claro, entonces yo ya entiendo que a esta persona no le está gustando mi producto porque está acostumbrado a hidratar de otra manera. Eso se vuelve para mí un reto en comunicación. Entonces ahora, ¿cómo le hablo al que nunca hidrata con un producto como el mío, pero quiere empezar a hidratar con un producto que tiene azúcar y por ende va a ser más dulce? Entonces ahí yo tengo que ser mucho más abierta en escuchar tanto los comentarios que me gustan como los que no me gustan. Y los que me gustan, que son los que, pues las felicitaciones y el típico de me encanta tu producto, es empezar a replicarlo, como ven, porque te gusta. Porque, por ejemplo, porque los geles energéticos, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero caen muy mal. Hay personas que les caen muy mal. Se puede pasar muy mal. Entonces, por ejemplo, el gel de nosotros digestivamente no cae mal. Eso, o sea, eso fue como una parte súper importante del desarrollo del producto. Entonces, cuando toda la gente me empieza a decir, el gel de ustedes es el único que no me cae mal, pues obviamente yo eso lo aplico en mis estrategias de marketing y es el mensaje que empiezo a reforzar. Y hoy en día es el gel que no cae mal. O sea, así se empieza como ese voz a voz del producto. Entonces, una parte súper importante escucharlo, estar donde está el cliente, para mí también es fácil porque uno, pues yo salgo a entrenar y si yo con toda la gente que conozco, yo tengo mi media cabeza como yo corredora y mi otra media cabeza trabajando en todo lo que están hablando. Claro.
pues lo tengo ahí. Pero ¿qué pasa con el ciclismo, el triatlón, que no lo practico y tampoco tengo planeado practicarlo? Es empezar a escucharlos mucho cuando vamos a eventos. A mí me encanta estar ahí en los lugares para escucharlos a ellos, el que está consumiendo otra marca, mirarlo, cómo lo está haciendo, si puedo y tengo la confianza no porque sea amigo, sino porque yo soy una persona que pues sea abierta a preguntarle por qué le gusta esa marca. O sea, yo sí, una de las barreras ya personales, porque en el emprendimiento creo que toca empezar a luchar contra muchos demonios internos, fue dejar la pena y hablar con las personas. Entonces empezar si lo tengo ahí, pues le tengo que preguntar. Si no consumo el mío, pues no le voy a decir, venga, ¿usted por qué no consume el mío? Sino empezar a preguntar como por qué te gusta esa marca, qué, qué tiene, qué hace las especial, o si me entiendes, o sea, cómo se va dando la conversación para escucharlos. Y ver muchas películas, a mí funciona eso, ver muchos, hoy en día como hay tantos documentales, por ejemplo en YouTube, que son como experiencias de las personas y demás, en buscar esas otras herramientas que me dan a mí para conocer eso que tú dices de qué se siente antes de una carrera, en triatlón, qué se siente en una transición, qué se siente cuando estoy saliendo del agua, por ejemplo. Entonces para mí es importante porque la gente sale con la boca saturada por el sabor al mar. Entonces lo que consumen apenas salen, pues es importante. Entonces empezar a encontrar todos esos insights y momentos en los deportes que el producto pues juega un papel fundamental. Entonces, digamos que en conclusión es tratar de involucrarse lo que más se pueda. Si yo no tengo cómo ser mi cliente, pues porque si yo vendo, no sé, algo de alguna enfermedad, pues no me voy a enfermar para vivirlo, obviamente, pero sí es muy importante ese trabajo de campo en escuchar a las personas. Esa es una ventaja también que tiene las redes sociales y es que tienes la opción de escucharlos, pues están las Claro. historias, están los lives, están las preguntas, los cuestionarios, entonces esa también es una herramienta muy útil bueno, nosotros, no sé si yo ya te había contado, nosotros en la marca tuvimos un podcast que Ajá, le fue sí, muy sí, sí. bien, fue una herramienta para dar a conocer la marca muy poderosa y la última temporada que hicimos fue invitar deportistas para que tuvieran como una mini asesoría nutricional. Entonces, obviamente, eso es otra herramienta para tener ahí a tus clientes potenciales en que nos salieron todas las preguntas que tenían y obviamente pues nosotros desde la parte nutricional y desarrollo de producto nos sacaron muchos insights y desde el mercadeo también en ver cómo el cliente entiende el producto, porque uno como creador del producto lo ve y lo entiende de una manera muy diferente, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? Que ahí sí tenía el tema del podcast por aquí anotado que se llamaba o se llama pues Emprendiendo a Puro Pulso. Así que bueno, para los que nos escuchen, si lo quieren escuchar, tiene varios episodios muy, muy buenos. Oye, en esto que estabas comentando, entonces tienen un producto, empiezan a conocer mucho mejor al cliente, hacen como esa decisión de enfocarse y segmentarse en algunos, digamos, como grupos objetivo muy específicos. ¿Y qué sucede a partir de ahí? O sea, ¿cómo empiezan a crecer un poquito la empresa? Digamos que pues, o sea, indudablemente lo que va a hacer que una empresa crezca son las ventas, ¿cierto? Porque yo puedo tener una cuenta de Instagram cada vez con más seguidores, cada vez con más interacciones, pero los seguidores no se traducen en ventas. Y eso fue también como un choque en una etapa temprana. No, temprano no, ya llevamos un buen tiempo en el de vamos creciendo seguidores, pero las ventas no crecen a la misma tasa que crecen los seguidores. O sea, Sí, sí, sí. ¿qué está pasando? Como, ¿qué vacío hay? Entonces, nada, indudablemente nos dimos cuenta que teníamos un vacío grande en el tema de distribución. Por lo mismo que te digo, vendíamos digitalmente y empezamos a vender en tiendas pequeñas, distribuidores como especializados, sobre todo en tiendas de ciclismo. Eh, y pues obviamente las ventas que generan esas tiendas en su momento fueron buenas, pero pues cuando uno ya empieza a tener más gastos como empresa, empezar a crecer, pues se necesita más plata y dijimos como esto está bien, pero está muy lento, no es al volumen que nosotros necesitamos. Entonces empezamos a pensar en vender en Farmatodo, que es como el lugar que hoy en día en Colombia tiene la categoría de nutrición deportiva más grande y es a nivel nacional. Entonces empezamos como con ese deseo de empezar a vender ya en cadenas mucho más grandes y no solo en las tiendas pues pequeñas. Y nos encontramos con muchos nos porque nosotros inicialmente
en estas cadenas hay muchos intermediarios. La gran mayoría son intermediarios, que son empresas que le compran a los emprendedores o a las empresas pequeñas y ellos son realmente el cliente de Farmatodo. Cuando nosotros los empezamos a contactar, nos decían que no, que el producto no era llamativo, que era más de lo mismo y que a Farmatodo pues no, realmente no le iba a interesar. O sea, los clientes de ellos, Farmatodo y pues muchos más, no les iba a interesar. Entonces digamos que no pasamos ese primer filtro de entrar a esas cadenas grandes con distribuidores, porque ellos consideraron que no era un producto llamativo y porque la estructura de costos, al tener un intermediario, ellos marginan altísimo, Claro. ya se perdía mucha rentabilidad. O sea, era sacrificar mucho el margen del producto por tener a una empresa ahí. Pero pues decíamos como, pues sí, así es que se vende, pues así es que se tiene que hacer. Pero pues nos dijeron que no y ahí quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? Hago con paréntesis porque este es como otro error en el emprendimiento y es la estructura de costos nunca se crea como se debe crear, porque uno dice, lo voy a vender a esto y me cuesta esto, entonces me queda esto. Y en nuestro caso, como nunca hemos trabajado en un B2C, nosotros veníamos del B2B, no teníamos ni idea la cantidad de costos intermedios que hay entre el precio final y el costo del producto. O sea, eso es una locura impresionante. Sí, total. Entonces, bueno, y empezó, pues mi esposo, que es el que maneja la parte comercial, a decir, bueno, pues yo me voy a mandar directo a Farmatodo, que pase lo que tenga que pasar, ¿por qué no hacerlo? Y arrancamos el trabajo de contactarlos y buscar, y pues eso no es fácil, ¿sí? Porque no es que tú llegues a la puerta y digas, venga, te vengo a hablar con el de compras. Pues no, o sea, como que eso no es tan fácil. Entonces empezaron a moverse muchos contactos en cómo me puedo conseguir a la persona, pues, de compras, de esta categoría y demás, y fue un trabajo realmente súper enfocado en eso. Y se dio casualmente cuando ya se había logrado contactar a la persona de compras, ellos acababan de inaugurar el Farmatodo que queda en Patios, no sé si lo has visto, que es un Sí. Farmatodo súper grande, y nosotros ya vendíamos el producto en ese mismo lugar que es abajo, que se llama TNC. Entonces, como ellos estaban en esa inauguración, el equipo de nutrición deportiva estaba yendo mucho a TNC como a desayunar y demás, y cuando les llegaron la muestra, vio que eran los productos que ya habían visto en otras tiendas. Entonces creo que eso pues ayudó mucho, más todo lo que había pasado y todo lo que se había trabajado. Y pues nada, como que respondieron como listo, reunión, y empezó todo el proceso. Y después de un trabajo intenso y mucha paciencia, porque con esos hay que tener mucha paciencia, pues Fanoto dijo de una. Y a ellos sí les pareció interesante, cosa que nos habían dicho los otros que no era interesante. Entonces arrancamos a vender en Farmatodo ya de manera directa. Obviamente nos ahorramos ese margen del intermediario, que es altísimo, y ahí realmente es cuando la empresa empezó a crecer, porque obviamente ya estábamos, teniendo ventas a nivel nacional. Por lo que te digo, nosotros ya vendíamos por página a muchos lugares que ni conocíamos en Colombia, pero sí había mucha gente que decía, quiero ir a una tienda, ¿en dónde está? Y nosotros no, fuera de Bogotá no teníamos nada, tenemos como muy poquitos en Medellín y ya. Entonces el hecho de que Farmatodo ya le diera esa visibilidad a la marca a nivel, pues por lo menos en las ciudades principales, y Farmatodo está creciendo a 1000 por hora, entonces en cada vez más ciudades, como que cada vez más ciudades podemos decir, ya puedes comprar nuestros productos en X ciudad. Eso ayudó mucho y ahí es donde realmente la empresa empieza a crecer como empresa. O sea, ya teníamos una construcción de marca fuerte y la marca ya se estaba dando a conocer, pero como empresa, que lo que realmente hace que crezca son las ventas, se dio cuando nos dimos cuenta que pues nuestros productos van de consumo masivo y nuestro enfoque en ventas tenía que ser el consumo masivo. Entonces ese fue realmente el momento de crecimiento, de decir, listo, esto ya no es una marca, no es un emprendimiento, sino esto ya es una empresa en crecimiento. Eso fue lo que le dio como ese alcance nacional en ventas. Sí, hablabas de un reto hace un rato de ser un producto de alta calidad, un producto, digamos, de un precio tal vez de los más costosos de la categoría y además una marca colombiana. ¿Cómo ha sido el proceso de vender esa propuesta de valor? Como de conectar con la gente,
y de competir en un mercado pues que tiene también un montón de marcas extranjeras que probablemente pues pueden tener unas eficiencias diferentes, ¿no? Sinceramente, ese es el reto más grande que nosotros tenemos hoy en día. Em, no siento que sea solo de nosotros. Siento Ajá, que le está pasando a muchos emprendimientos, por ejemplo, en el tema de la ropa. Yo creo que es la ya, calidad de la ropa que hacen acá en Colombia es 3000 veces mejor a la de Zara, a la de todas estas tiendas, y la gente sigue prefiriendo las marcas importadas. ajá, Entonces, entrar por mi lado, digamos que hay muchas formas de verlo y de tomar acción frente a esto, porque por un lado está en el tema de entender que hay muchas creencias que tienen las personas frente al producto importado y el producto nacional, ¿cierto? Si sí, tú, Oscar, piensas que una marca por ser importada sí o sí va a ser mejor que la colombiana, yo no puedo entrar a cambiar porque eso es un sistema de creencias muy fuerte que tiene mucha gente en Colombia, ¿sí? Entonces, yo no puedo entrar a cambiar muchas cosas que van más allá de mi producto. Pero, claro, pues, obviamente tomo acción en lo que sí puedo hacer y es en lo que tú estás diciendo, en la comunicación de por qué sí consumir el mío, incluso si es más costoso que las otras marcas nacionales. Eh, Acá viene otro de los hard choices que tiene uno como desarrollador de producto y es porque nosotros también lo tenemos en opción, pero eso es no negociable para nosotros y es bajar los costos de fabricación del producto. Si yo ajá, miro no todas, pero si yo miro gran parte de las marcas colombianas, ni siquiera su precio de venta al público tengo como trabajar una estrategia de precio por lo que a mí me cuesta. Y nosotros somos 4 socios y los 4 hemos trabajado muchos años en el desarrollo de estos productos. Nosotros conocemos los costos de las materias primas. Nosotros conocemos los costos ujú, no solo comprándolas en Colombia, sino importándolas en cantidades a escala. Y sabemos cuándo un producto se puede ver afectada su calidad por costos y cuándo no. Y eso para nosotros es un no negociable como marca. Nosotros nunca reduciríamos el costo de un producto, o sea, el precio para poder tener un mejor precio, sacrificando la calidad del producto. Porque para nosotros lo más importante, más allá de, pues que lo que nosotros no lo consumimos, o sea, yo consumo todas las marcas, todos los productos de sí, mi marca, o sea, no solo porque yo las consumo, sino porque eh, una de los diferenciales que ya hoy en día se está marcando en nuestra marca es que no producen malestar digestivo. Está el tema ajá, de los geles, está el tema de las proteínas. Hay mucha gente que con las proteínas dice, yo no me puedo tomar una proteína porque me cae fatal. A mucha gente le caen mal ujú, las proteínas porque están hechas con sueros de leche, pues que es pura grasa, pura lactosa y eso es lo que inflama la barriga y genera muchos malestares digestivos. Es el tema de pruebe la mía. O sea, pruébela y si le cae mal, sí, pues le devuelvo su dinero. O sea, básicamente, pues nunca lo he hecho así, pero es como darle la oportunidad. Y acá es donde entra esos espacios de cómo hago para que el deportista pruebe el producto, ojalá en carrera, que es cuando el cuerpo está en un nivel de estrés mucho más alto y se vuelve mucho más intolerante, por decirlo así, a lo que sí, come, y va a terminar y va a decir, no me cayó mal, y me funcionó. Va a probar la proteína y va a decir, no me cayó mal. O sea, tenemos personas que dicen, es la única proteína que no me cae mal. Es la única. Hay otras ujú, marcas importadas que pues sí, acá sí rescato, que sí no caen mal, eh, pero es uno dando la oportunidad a que las personas vivan eso que tú le estás prometiendo. Entonces yo le prometo y es empezar a resaltar mucho y a entender mucho, uno, cuáles son los dolores de mi mercado, que está el tema de la parte digestiva, de por qué no puedo consumir nada porque todo me cae mal y empezar a reforzar que si ese es mi diferencial y esa es la razón de por qué para mí no sacrificar la calidad del producto es esa misma calidad, pues empezar a resaltar mucho más y empezar a hablarle mucho como ese storytelling de es un gel que no te va a caer mal, o sea, más allá del mensaje desde el producto, es como sabemos que quieres llegar al último kilómetro sin ese malestar digestivo que te frena, que te obliga a bajar el ritmo, que si vas a X ritmo no tienes por qué bajar en los últimos kilómetros, y me entiendes como en que empezar a
contextualizar esa comunicación a confía, que es de las cosas más difíciles, confía en que ese es un producto que no te va a caer mal. Sí puede ser más Sí, costoso, pero cuando lo sientes, pues te vas a dar cuenta que no. Y aquí el voz a voz para nosotros es de las cosas más importantes que pueden haber, porque como pasa tanto, están las mismas personas que no son los influenciadores, sino son los mismos clientes que empiezan a decir, es el único que no me cae mal. Es el único, o sea, por claro. ejemplo, un triatleta que hace una carrera de más de 10 horas en un full y dice, esto fue lo que me consumí y nunca tuve malestar digestivo. Pues obviamente los otros que lo siguen, sus amigos, van a decir, ¿cómo así? A mí también me cae mal, ¿qué marca es? Entonces el voz a voz es muy, muy importante. Y es Pero como yo ese creo que efecto de red, como ese efecto de red, ¿no? De comunidad. O sea, es un segmento de mercado que en general se mueve en comunidad. eso es una ventaja, sí, eso es una ventaja. Y es que estos deportes, pues yo creo que todos los deportes en sí, pero pues yo hablo de estos que son los que conozco, todos, o sea, todos es una comunidad de los amigos, del equipo, de los que van siempre a las carreras y se encuentran, sí, o sea, esa parte sí es un plus para aprovechar en ese tema del voz a voz. Pero digamos que para resumir la pregunta que me haces es, uno, si tú sabes que está siendo el más costoso por una razón justificable, pues cuéntale a tu mercado por qué el tuyo es el más costoso. Si no es solo por temas de margen y demás, sino porque creo que todos tenemos una razón de por qué no bajarle el precio al producto, pues venga, le voy a contar. Y nosotros dentro del contenido que hacemos en Instagram, hemos empezado a contar mucho el cómo están hechos los productos, por qué son así, Ajá, qué diferencia hay. Entonces es como, listo, el mío es el más costoso, pero es que espere porque le va a contar porque es el más costoso y la sí, gente lo va a valorar. Va a haber mucha gente que dice, si no le cae mal el que cuesta la mitad, pues cómprelo, o sea, no puedo hacer nada, ¿sí me entiendes? Sí, ajá, sí, pues qué, pero está el que sí le cae mal o el que sí está o el que sí dice, pues es de mejor calidad, el que valora lo que tú estás ofreciendo y aquí volvemos al mismo ejemplo de las relaciones. O sea, tú tienes Oscar para dar mucho amor y muchas cosas lindas, pero a la mujer que valora lo que tú tienes para dar. Habrán ajá. otras 1500 que no. Ah, bueno, pues que se vayan y que se vayan con otro. Pero que se quede conmigo el que quiere estar conmigo, básicamente. ¿Y cómo hago para enamorarlos? Sí, total. Oye, creo que hemos hablado de varias cosas y de todo este camino que tú has tenido con la empresa que a mí me parece fabuloso. Te lo decía ahora antes de empezar a grabar, como que cada vez que los veo haciendo actividades y demás me parece muy bacano porque entiendo el esfuerzo que hay detrás y como la evolución que ha habido. Yo he sido fiel escucha de tu podcast, aunque no lo creas. Y en varios episodios has hablado de algo muy interesante, que de hecho podríamos hacer todo un episodio entero de este tema, pero que no quisiera que se nos vaya de esta conversación, que es el tema del autoconocimiento. Yo siento que uno como creador, como emprendedor, si uno no trabaja en uno, ¿no? En entender, por ejemplo, uno cómo asume los no, cómo asume los momentos difíciles, cómo entiende un poquito cómo enfrenta la frustración, cómo enfrenta también las victorias, ¿no? Hay gente que la victoria también puede ser buena, puede ser perjudicial, etcétera. ¿Cómo es este tema del autoconocimiento? ¿Por qué es importante para ti en el proceso que has tenido como creadora y como emprendedor? Realmente lo es todo. Es un 100%. Es para mí, los emprendedores exitosos, esos que hablábamos al comienzo, de los que nos gusta escuchar en los Ujú. podcasts a veces de todo lo que han logrado, es por su mentalidad, no por el producto. O sea, el producto termina siendo básico, ¿cierto? Como que dice, eso se le pudo haber ocurrido a cualquier persona, Sí, pero uno, se le ocurrió a él, y dos, tuvo muchas batallas internas para hacerlo realidad y para hacer lo que es hoy en día. O sea, para mí el autoconocimiento en los emprendedores es lo que realmente marca la diferencia de las personas que lo logran y las que no lo logran. Ahorita, por ejemplo, decías lo de los éxitos, porque a veces sí como que nos enfocamos mucho en el fracaso, y uno de los momentos más importantes para mí fue un momento de éxito muy raro, porque cuando mi esposo sale de la reunión con Farmatodo, era una reunión virtual, y me dice, entramos a Farmatodo, yo empecé a llorar, y yo lloraba,
pero yo no lloraba la felicidad, o sea, yo Ajá. lloraba como si hubiera pasado una tragedia. Y me decía, pero ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? O sea, ponte Ujú. feliz. Y yo no podía parar de llorar. Oscar a mí me consumió un miedo impresionante. O sea, fue un Ujú. miedo que yo nunca en mi vida había sentido. O sea, yo nunca me había sentido en ese momento de gloria, por decirlo así. Ajá, sí. Paradox, yo me sentía como esos muñequitos que se van volviendo chiquiticos y chiquiticos y chiquiticos. Ujú. Yo no entendí lo que pasó en ese momento. Afortunadamente, pues tengo una amiga que es psicóloga y me hizo como terapia con eso y es lo más raro que yo viví en mi vida y eso fue literalmente el miedo al éxito. Y me decía, el Claro. miedo al éxito sí existe y lo que tú sentiste en ese momento fue miedo Sí. porque veía, o sea, yo sentía que yo no iba a poder. O sea, él ya había hecho su Wow. parte, que era codificar los productos. Ahora venía la mía desde el mercadeo en hacer que compraran los productos. Y yo decía, ¿yo Sí. cómo hago? Yo no tengo ni idea cómo se hace eso. Yo no tengo ni idea. O sea, todos los miedos que yo pude haber tenido en ese momento, pero como si me los hubieran mandado con un baldado hacia el mismo tiempo. Fue como de todos mis miedos salieron al mismo tiempo. Y empecé a hacer con ella una terapia de aterrizar todo lo que estaba pasando por mi cabeza y todo lo que se venía no era trágico realmente, solo que tenía que empezar a tomar ciertas acciones, empezar a ir tomando, como ir desmenuzando todo lo que tenía que hacer, lo que tenía por aprender, o sea, como Ujú. empezar sí es un reto porque era algo nuevo para mí, o sea, yo no tenía ni idea cómo hacer y a mí me daba pánico que llamaran a Sebastián y le dijeran, venga, venga, venga y recoja todo lo que nos dejó porque nadie lo compró. O sea, ese era mi Sí, sí, sí. miedo. Mi momento más feliz fue cuando llegó la segunda orden de compra de Farmatodo. Dije, sí se está vendiendo. Sí, como lo Ese, estamos haciendo bien. sí, sí se está haciendo bien. Entonces, si yo no hubiera hecho terapia en ese momento y yo no hubiera entendido que el problema no era de la empresa, sino era mío, porque eran mis miedos. O Ujú. sea, la empresa lo estaba haciendo bien, pero yo no, o sea, yo no sabía qué hacer y yo no hubiera trabajado en mí, Sí. eso no, o sea, probablemente la historia hoy en día sería otra completamente diferente. Y entonces entra toda esa confrontación con lo que tú quieres y lo que no quieres, lo que estás dispuesto, lo que tienes que hacer, que era lo que yo te decía. O sea, yo hoy en día hablo con las personas muy tranquilamente. O sea, si yo voy a un evento de la marca, yo puedo hablar con el que sea. Y Sí. afortunadamente he empezado a hacer contactos que para nosotros como marca son muy importantes. Pero yo te digo que yo era de las que no hablaba con nadie. O sea, la María Paula de hace 5 años escasamente saludaba cuando llegaba a una reunión social y se moría de la pena por Ajá. hablar. Yo me moría de la pena cuando me tocaba exponer en la universidad. O sea, yo era de esas viejas que Sí. exponía roja con los cachetes, sufriendo de la vergüenza. Y hoy en día, pues me tocó exponerme en redes sociales y todo. Y esos son muchos Claro. miedos que se puede ver muy fácil, pero incluso puede que haya muchos traumas. Pues en mi caso no, pero puede que haya muchos traumas que si a ti te frenan a lo que tú como emprendedor puedes hacer, que es infinito, pues tu empresa se va a ver afectada. Si tú eres una persona que, lo que hablamos, no acepta un no, pues ¿cómo vas a escuchar a tu mercado? Obviamente se va a ver afectado el crecimiento de tu empresa si no estás dispuesto a escuchar un no. En la parte logística es muy normal que nosotros tenemos tercerizado toda la parte del e-commerce, las entregas y demás, pero a veces se salen cosas de control, o sea, puede que un camión se Sí. perdió, pueden pasar muchas cosas, y si tú no tienes como esa tranquilidad de aceptar un cliente histérico, pues la puedes embarrar muy feo porque el voz a voz negativo es el que más rápido se da. Entonces, muchas cosas que si tú no trabajas y no conoces en ti, pues o sea, yo digo que las empresas son como una réplica de lo que es el fundador, de los fundadores y las personas que los lideran. Hay empresas, por ejemplo, que tú las ves que son súper creativas y súper disruptivas, Sí. pero cuando vas a ver la persona que está detrás es súper creativa y seguramente su estilo de vestir es súper disruptivo también. Como hay Ujú. empresas que son súper rígidas y cuando conoces a las personas son de esos que se visten con corbata y con saquito. O sea, Sí. es impresionante cómo la empresa y la marca en sí transmiten la personalidad de sus fundadores o de sus líderes. Entonces, si tú no conoces, uno, cuáles son tus miedos,
cuáles son tus creencias limitantes, qué es eso que tú sabes que deberías hacer, pero por alguna razón te estás como evadiendo, y cuáles también son tus fortalezas, que puede sonar muy cliché, pero si yo sé que a mí se me da bien una cosa, pues también como que la pongo a disposición de la empresa también, que fue todo el tema del podcast y demás. Entonces, el autoconocimiento para mí es realmente lo que hace que una empresa sea muy exitosa y le vaya muy bien en sus objetivos. Ajá. Digamos que el éxito es muy personal, pero en sus objetivos, o una empresa que todo el mundo decía, ve, esta vaina se veía buenísima y ¿qué pasó? O sea, Y como no que a llegó. veces, y no llegó, como que hay marcas que uno decía, a mí Sí, me sí, sí. gustaba y como que se acaban de un momento a otro. Yo me atrevería a decir que es más por el tema de la personalidad y muchas vainas como que no se trabajaron en el momento que se tenían que trabajar, de uno con uno, más allá de, no eran tantos temas como de la empresa o de las operaciones en sí, porque todo es solucionable. Sí. Entonces, es clave. Está muy, muy interesante. ¿Cómo haces para trabajar en los miedos? Porque yo creo que al final, como que uno siempre va desbloqueando miedos, ¿no? Son como niveles. Exacto, exacto. Entonces, como que bueno, renunciaste al trabajo, renunciaste a una vida cómoda, etcétera. Tin, desbloqueaste un miedo. Pero después empiezas a crecer, viene Farmatodo, desbloqueas otro miedo. Y así sucesivamente seguramente van a ir saliendo, ¿no? ¿Cómo trabajas en ellos un poco? Em, yo siento que uno va como volviéndose más arriesgado, ¿sí? Es como esas personas que hacen deportes Sí. extremos, que uno dice, ¿cómo no le Ajá. da miedo? No, pues ya no le da miedo, o sea, pues ya he hecho tantas cosas que ya no le da miedo. Yo creo que es igualito, o sea, como que tú empiezas a darte cuenta que nada podía salir mal, o sea, como que nada es tan grave como no se lo imagina, o sea, como que uno dice, ¿cuál es el peor escenario? Ya no es tan grave, ¿sí? O sea, como que Sí. es más grave no hacerlo, es más grave no intentarlo, y yo soy de las personas que no me gusta quedarme con esa sensación de arrepentirme por no haber hecho algo, que Ujú. decir, lo hice, salió fatal, pero lo tenía que hacer, o sea, como que me di cuenta que por lo menos por ahí no era. Entonces sí es como como un entrenamiento, por decirlo así, enfrentarse al miedo. Hay una vaina que no soy experta, pero a mí me gustó mucho aprender del tema como de psiquiatría y cómo funciona el cerebro y demás. Y hay una Sí. parte como de la neuroplasticidad del cerebro, que cuando tú como persona empiezas a enfrentarte a situaciones que te dan miedo, tu cerebro se va volviendo más tolerante al miedo. Si tú eres una Ajá. persona que incluso a ti te da miedo una gripa, pues lo siento, pero la empresa no la vas a lograr, porque si te da miedo una gripa, te da miedo resfriarte, pues obviamente el miedo en una empresa, pues ya es un nivel mayor, no sabes cómo afrontarlo. Cuando tú empiezas a decir, por ejemplo, una conferencia que escuché de una vieja que realmente no me acuerdo el nombre, que ella decía que ella se volvió piloto de aviones porque le daba Ajá. miedo montarse en un avión. Dijo, yo tengo que Ok. enfrentar este miedo, voy a volver piloto de aviones. Y se hizo piloto de aviones por enfrentar el miedo a montársela en un avión. Y es Sí. como ella va mostrando cómo ir enfrentando al cerebro todo el tiempo. O sea, a mí me da miedo. O sea, mira, yo vivimos en Bogotá. Bogotá no es una ciudad segura. Pero yo soy de las Ajá. personas que digo, si me tienen que robar, que me roben. Yo salgo. O sea, yo no voy a dejar de Ujú. salir, no voy a dejar de caminar, no voy a dejar de hacer cosas por miedo a que me roben. Y estar sin ponerse en riesgo, ¿no? Pero acostumbrar a tu cerebro a incomodarse, y si no me gusta o no o me genera alguna sensación como no tan agradable y lo quiero hacer, pues hazlo. Y eso ya se va volviendo costumbre Ujú. hasta que llega un punto. Obviamente yo todavía tengo muchos miedos que seguramente en este momento tendré por descubrir y me daré cuenta, pero yo creo que estás en eso, en ir enfrentándose siempre a esas situaciones. Volvemos al tema en lo personal. Y ya se va como que replicando y pensando en qué es lo peor que puede pasar, siempre. O sea, como que poner esos escenarios y decir, si ya todo sale fatal, ¿qué es lo peor? Pues cerrar la empresa, ¿no? O sea, como que no pasa nada. Entonces, Sí, sí, sí. quedarán deudas, no sé, pero ¿y qué es lo mejor que puede pasar? Ah, claro, eso sí vale la pena. Entonces yo decido lanzarme porque lo mejor que puede pasar va a ser increíble. Lo peor que pueda pasar es que, Ujú. pues, nada, me declaro en quiebra y ya, pues lo siento y trataré de pagar lo que más pueda. Entonces, como que no es Sí, tan siempre hay grave una manera. siempre.
Siempre hay una manera, Sí. exacto. Ok, muy bien. Bueno, pues María Paula, ha sido una gran conversación. Te voy a hacer algunas preguntas finales, digamos como de respuesta muy rápida. La primera es, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida? El peor consejo, el de no mezclar la pasión con el trabajo. Ok, Pues wow, porque obviamente mi pasión es el deporte y lo volví trabajo. sí, Tal vez el de piénselo bien, pero es que eso es lo que le gusta, ese tipo de comentarios de ajá, no se deje llevar por la pasión. ok. Un libro o un recurso que a ti te funcione, como en tu proceso creador, emprendedor, etcétera. Un libro. Tengo muchos, pero siempre termino resaltando el mismo que para mí es la Biblia de los emprendedores y es el de Empieza con el porqué de Simon Sinek. Ok, Ese es el libro que es como la Biblia que tengo a la mano para ajá, siempre estoy en desarrollo de un producto, lo que sea, ahí está la respuesta. Y ese habla de la pasión, de cómo las grandes sí, empresas han logrado cosas increíbles por seguir su pasión y por seguir eso que no tiene justificación razonable. sí, muy bien. Sí, muy buen libro, by the way. Y una característica que tú consideres es como única de tu mente creadora. Uy, eso está difícil. Una característica. Yo creo que lo que te decía ahorita de no me gusta quedarme con esa sensación de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Ajá, Y prefiero arriesgarme y saber si sí o si no, pero no quedarme con ese sinsabor de hubiera hecho eso. No me gusta. ok, súper, esa está chévere. Creo que nunca la habíamos tenido en ninguno de los episodios. Oye, María Paula, pues creo que hemos llegado al final. Ha sido una gran conversación, me parece muy chévere. Ya nos habíamos sentado un poquito a hablar de tu historia, pero como seguir descubriendo cosas de lo que están haciendo y del camino que has venido, como viviendo, creando tu marca y tus productos, etcétera. Creo que siempre es muy chévere. Así que, pues muchas gracias, felicitaciones por lo que están haciendo. Y antes de irnos, pues un poco como ya le contamos un poquito a la gente que tienes un podcast, lo encuentran en Spotify y en varias plataformas, pero ¿dónde más te pueden encontrar y dónde pueden encontrar tu marca también? Bueno, el podcast como este ahorita se llama Emprendiendo a Puro Pulso. Es un propósito 2025 porque me voy a dedicar full al podcast. Tengo muchos sueños y proyectos que en el podcast están en Spotify. En Instagram también quiero empezar a mover mucho más estos temas del autoconocimiento. Creo que de todo es lo que más me mueve en la vida, que pues en mi Instagram, que es Mape Baos con H intermedia. Y la marca se llama Ox Sports Nutrition, está en Instagram así, y la página también es www.oxsportsnutrition.com. Y la pueden comprar en Farmatodo, en Colsubsidio, no lo hablamos, pero eso fue el reto del 2025, ya también está en Colsubsidio. Y pues nada, creciendo muchísimo para llegar a cada vez más lugares. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.